Amigos de NPI Networks, qué gusto saludarles nuevamente a través de cámaras y micrófonos. Esto es Debate, Confrontando Ideas, este programa que todos los martes en punto de las 9 de la noche y por supuesto el resto de la semana ya en redes sociales puede usted disfrutar para conocer los diferentes puntos de vista de nuestros expertos opinólogos. El día de hoy tenemos un programa, creemos que va a ser de especial interés para todos nosotros porque vamos a hablar del agua como un derecho humano y hasta qué punto se vale o no se vale hacer lo que han hecho autoridades, lo que han hecho pobladores, lo que ha hecho la gente que se enfrenta en una negociación o en una confrontación a nivel de compartir o de quedarse el vital líquido para cuestiones o de la población o de uso particular. Bueno, hay algunos ejemplos de lo que ha ocurrido a últimas fechas al respecto. Muy brevemente, por ejemplo, tenemos el caso de la presa del Zapotillo, que tiene ya varios años retrasándose por algunas decisiones tanto técnicas como en cuestiones de derechos de agua. Esta presa que estaría surtiendo de agua a León, Guanajuato, la población más extensa del estado, pero que llevaría de por sí la afectación de 3 comunidades que tendrían que ser inundadas en caso de que se diera este llenado de la presa del Zapotillo y su funcionamiento. También el caso de un diputado por allí de Irapuato que inició construyendo un hotel en una zona campestre, en una zona de bosque, y que finalmente decide cambiar la construcción de un hotel a un fraccionamiento también campestre, pero con la afectación del agua que surte, una presa que surte a varios poblados alrededor, también vinieron las manifestaciones. ¿Qué decir, por ejemplo, de Constellation Brands, que usted acabamos de hecho es el punto detonador de esta serie de programas que hemos tenido los últimos 2 y el próximo que viene también, que fue lo que ocurrió, la cancelación de la continuación de construcción de la empresa Constellation Brands, la planta de Constellation Brands, debido a que estaba afectando el agua de los pobladores de Mexicali y los alrededores. Tampoco podemos dejar de recordar allá por el año 2002 aproximadamente en Romita, también la misma situación que pasa con la presa del Zapotillo. Había que llevar agua a León, Guanajuato, la estaban tomando de Romita, hubo rebelión por parte de los pobladores, en fin, muchas cosas que se han dado cercanas respecto a este uso del agua. Para hablar de ello, vamos a estar hoy en debate confrontando ideas, pero tuvimos la intervención, vamos a presentar la grabación de Heriberto Calderón, activista que fue protagonista de estos últimos hechos que le comento de Romita. Vamos a escuchar la grabación para posteriormente llegar y presentarnos como se debe. Agua tiene una importancia vital para las poblaciones. La experiencia que tuvimos en la defensa del acuífero de Romita hace 18 años destacó que la población tiene la conciencia de estar velando por los intereses no solo propios inmediatos, sino de las futuras generaciones, a partir de los hijos pequeños que se tienen. Y hubo una actitud de defender los derechos a tener ese recurso vital, del cual hay una gran escasez por la sobreexplotación desde mediados del siglo XX, que se decretaron vedas en prácticamente todos los acuíferos del estado de Guanajuato, y por la sobreexplotación que sigue ocurriendo en el crecimiento de metrópolis industriales como León, Guanajuato, en donde para resolver las necesidades de la industria y las poblaciones de trabajadores a su servicio han recurrido a la explotación de los recursos de las comunidades vecinas sin reparar en el daño que están haciendo no solamente en las actividades agrícolas de los campesinos, sino también en la mera subsistencia de las comunidades y sus familias en contar con el vital líquido para las necesidades del consumo humano. Es algo preocupante el hecho de que se privilegien intereses económicos de la gran industria y se pase por encima de un derecho constitucional a tener el agua como parte fundamental para la subsistencia de los seres humanos, y más en una situación en la que hay una carencia gradual, creciente,
y en el que las soluciones no están haciendo concurrir la opinión de todos los afectados y se trata de estar traspasando responsabilidades de solución y el sufrimiento de esas soluciones a otras comunidades, como es el caso ahora de Temacapulín, en Jalisco, en donde después de la lucha de hace 18 años que se dio en Romita, se empezó a elaborar con la concurrencia de las fuerzas políticas que predominaban en ese entonces en el país para concertar acuerdos que permitieran la explotación de un recurso natural sin reparar en la ecología, en el equilibrio, en las necesidades de las comunidades locales de Jalisco que iban a ser afectadas, y tampoco sin reparar mucho en los altísimos costos de la construcción de megaconstrucciones y de estar conduciendo a grandísimas distancias un recurso vital. Considero que la política que tendría que establecerse para dar solución a las necesidades de todos por igual debería basarse en garantizar el derecho que tienen las poblaciones de administrar los recursos de manera equilibrada en cada zona. Esto está bien planteado en la ley, pero las administraciones gubernamentales han hecho caso omiso de ese principio de la responsabilidad para poder garantizar la sustentabilidad del recurso en cada sitio. Bien, pues fue Heriberto Calderón, activista, que nos platica un poquito de esta situación del agua, de los derechos del agua, y voy a permitirme presentar a nuestros opinadores, a nuestro panel de expertos. Arcelia González, muy buenas tardes. Buenas tardes, muy buenas noches, creo ya casi. Noche ya. Noche ya. Encantada como siempre de estar con ustedes. Muchas gracias, Arcelia. Francisco Escárcega, ¿cómo estás, Paco? Muy bien, bienvenidos todos ustedes a este su programa. Un abrazo. Gracias. Jorge Bojalil, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los amigos del panel y a nuestros amigos y amigas que se encuentran escuchándonos. Buenas noches. Y nos da mucho gusto dar la bienvenida al especialista en derechos humanos, Francisco Romero. Gracias por unirte, Francisco. Gracias por la invitación y un saludo desde la Ciudad de México. Muchas gracias. Bueno, pues entrar de lleno al asunto, el agua como derecho humano debe prevalecer. Estamos hablando finalmente que hay humanos de un lado y del otro cuando hay un conflicto de agua, pero aquí nos vamos por mayorías, aquí nos vamos por antigüedad. ¿Cómo debe de prevalecer esto? Yo me iría primero con nuestro experto en derechos humanos, Francisco Romero. ¿Cuál es su opinión al respecto? En principio sí se tiene que entender no solamente el contenido, sino el alcance de los derechos. Este discurso de tratar de jerarquizar a un sector sobre el otro, este discurso o gestión pública de privilegiar un proyecto económico sobre otro o a una población sobre la otra, es una concepción equivocada y errónea de lo que debe ser el derecho al agua. El derecho al agua en principio debe ser para todos y todos, ¿sí? El derecho como tal es de cada uno a disponer del agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para cualquier persona o grupo que sea. Pero esto que a lo que me he referido no tiene nada solamente que ver con una cuestión meramente discursiva. Hay una serie de principios contenidos en nuestra Constitución que nos habla de la integralidad y universalidad de los derechos humanos. Entonces, cuando hablamos de estos conflictos a los que te has referido y genera este programa y este debate, tiene que ver con una visión todavía muy individualista de una explotación desmesurada y muy mal planeada del agua. Entonces, por lo mismo es relevante y tiene mucha importancia este debate de hoy para que entremos a discutir cuáles son los intereses realmente, si hay una concepción detrás de eso sobre la disposición del agua. Todos tenemos ese derecho, pero sí tenemos que tener mucho cuidado de cómo invocamos
un proyecto sobre otro o una población sobre la otra. Cuando se parte de esa visión individualista de los derechos que ya ha sido superada, caemos en este tipo de conflictos. Muchas gracias, Francisco. Arce, tú eres pues experta en cuestiones legislativas. ¿Qué opinión te merecen estas situaciones por las cuales, pues, después de casi 20 años, seguimos con ese conflicto? Sí, bueno, tuvimos también una plática previa ya en este programa. En febrero de este año, si no me equivoco, y nos podrá decir quien hoy nos acompaña, experto en derechos humanos, la Comisión Nacional emitió una recomendación por la presunta violación al derecho humano al agua, y decía derivado de la construcción de esta planta cervecera. Sin embargo, habiendo incluso una recomendación y sabiendo y diciendo el organismo que la consulta no era una solución al conflicto, en tanto que no era la consulta y sigue siendo un mecanismo de coerción o un mecanismo sujeto a ley que debía respetarse, sino que era decisión inclusive de las propias autoridades para su ejecución. Si no me equivoco, en esta recomendación, en el mismo comunicado de la comisión, pues insta al gobierno a hacer lo propio en razón precisamente del derecho al agua que debe de subsistir en nuestra sociedad como un derecho humano inherente. Pese a esto, pese a que había incluso esta recomendación, se hace esta consulta, que yo he insistido, una consulta que ni siquiera tiene o reúne las bases legales para sostenerse, en tanto que sí había, y reitero, había permisos de carácter estatal, municipal e incluso federal que pudieran incluso haberse revocado y que no se hace, y que la decisión finalmente se deja a esta consulta, en donde finalmente, bueno, fue decisión del gobierno federal el frenarla y entonces indemnizar a esta cervecera que también tiene su origen en Estados Unidos y que tiene ya su filial aquí, que todos sabemos de qué marca se trata en nuestro país. Incluso la directora de Conagua dio sus criterios técnicos y científicos, valorando también la cantidad de metros cúbicos de la propia empresa. ¿Sí se me escucha? Sí. Que la propia empresa iba a utilizar. Aseguró que se les autorizara una cierta cantidad de metros cúbicos, que la empresa no utilizaría más del 0.2% del agua disponible en la entidad. En fin, una serie de consideraciones técnicas que finalmente, insisto, que fue la primera premisa que yo dije en el día 1, esta falta de legalidad, sobre todo sosteniendo el tema de los derechos humanos, de la recomendación de la Comisión Nacional y del propio recurso de ley que tiene para ser sujeto y hacer todo legal, legítimo, como así lo sostiene. Entonces yo vengo sosteniendo que hay una falta importante al Estado de Derecho y que esto sienta precedente en nuestro país y que es lo que a nosotros hoy nos debe de preocupar, ¿no? Además, pues, por supuesto, del tema del agua. Nuestro Estado es un Estado que también necesita el recurso, que ha estado sujeto a muchas propuestas inclusive, porque no tenemos todavía el programa hidráulico que pueda solucionar el paso al agua y el sostenimiento del agua en nuestro estado. Nosotros somos un estado que tiene esta problemática y que, sin embargo, pues bueno, siempre estamos sujetos al Estado de Derecho y que, bueno, esta es la reflexión que yo sigo sosteniendo desde el primer día, en donde no es que sea prioritaria una población a otra. Yo coincido con el tema del agua, tema de derechos humanos. El tema que sostengo es la ilegalidad en la resolución final, ¿no?, que hace finalmente el gobierno federal. Claro, muchas gracias, Arce. Paco, si no me equivoco, también esto suscitó algunos comentarios respecto a legalidad y justicia. ¿Cómo ves tú el asunto? Bueno, es que Arcelia sabiamente está enfocando dos aspectos del asunto. Un aspecto que tiene que ver con estrictamente lo legal, que yo no le voy a discutir esa parte. Esa parte está perfectamente clara. Pero la otra es en el sentido ético. O sea, si desde un principio es ir en contra
de los preceptos de derechos humanos para qué se permitió desde un principio construir esa empresa ahí, ¿verdad? Y esto se viene repitiendo en diferentes partes de México. ¿Por qué? Porque no hay una estrategia que vaya en favor de cómo hacer uso del agua desde el punto de vista ecológico. Porque lo que se habla como para hacer el agua desde el punto de vista ecológico es el tratamiento de aguas. ¿Qué quiere decir? Que entra tal agua y cómo la devuelvo yo. En ese sentido de que entra y cómo la devuelvo yo, siempre hay un déficit. Siempre, siempre, siempre. Por la tercera ley de Newton. ¿Qué está pasando? Que lo que pasa es que no hay una estrategia de recuperar aguas pluviales, por ejemplo. Si el municipio, en este caso, por ejemplo, no pensemos lejos, Irapuato, ¿cuál es su estrategia para acopio de aguas pluviales? ¿Por qué? Porque en eso consiste el 80% del agua que cae del cielo se va a la alcantarilla o más, no es que más. Entonces, esas cosas son las que están por una falta de estrategia. ¿Por qué? ¿Qué infiere eso? Pues inversión. No es lo mismo que tú pongas en tu casa una afluente de agua para, digamos, aguas grises que le llaman. O sea, que si yo me lavo las manos en la casa, son aguas grises que le llaman. No así las de que van en el water, ¿verdad? Las del water va directamente a la cañería, pero todas esas aguas alternas deben tener uso, ¿no? De hecho, Planeta 4 ha hecho toda una serie de consideraciones de cómo se podría manejar esto. El asunto es, ¿por qué tener que llegar a este extremo donde precisamente Arcelia está muy pues escandalizada porque se viola la ley, ¿no? En términos de que, bueno, ¿por qué hacer una encuesta si esto legalmente se podría haber tomado? Bueno, claro que se pudo haber tomado, pero si nos damos cuenta, las condiciones políticas en las que se dan no eran suficientemente claras como para poderlo llevar a que desde un principio, pues no va. ¿Por qué? Pues por las condiciones que tiene Mexicali, o sea, de verdad es increíble que lo hayan dejado pasar. Ahora que ya está ahí, que es una inversión y que se viola la ley y que se dejó todo a una encuesta, pues sí, se dejó una encuesta porque no había manera de conciliarlo. O sea, así de simple, no había manera de conciliar. Entonces se optó tal vez por lo más fácil, ¿no? No necesariamente estoy de acuerdo con eso, pero lo que sí es importante es que el sentido ético de este asunto es el que todo ser humano tiene derecho al agua. Todo ser humano, sea pobre, sea rico, sea como sea, tiene derecho al agua. Y en Mexicali no se cumplía con eso. Perfecto. Muchas gracias, Paco. Itzel, ¿tú qué comentas? Pues sí, mira, estoy de acuerdo casi en la mayoría de los puntos que se exponen. Bueno, primero comentar que el 28 de julio del 2010, en la resolución 64-292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se reconoce precisamente el derecho del agua como un derecho humano universal, donde bien mencionaba Francisco que pues sí que tiene ciertos criterios donde se reconoce que todas las personas pueden tener acceso a ella porque es fundamental para que nosotros podamos ejercer todos los demás derechos humanos. Entonces, entendiéndolo de esa forma, es como se ha venido manejando a lo largo del mundo. Muchas de las veces se ha pedido en Naciones Unidas que a las diferentes naciones y países que están participando dentro de la misma ayuden para que el agua pueda llegar a los lugares donde no había llegado. Entonces, bueno, empezando como desde un contexto internacional, y sí, estoy súper de acuerdo que ni siquiera Naciones Unidas está en la idea de la jerarquización del agua sobre ningún ente, porque lo tenemos súper claro que tiene que ser para todos. Y también entendiendo un poco que, bueno, desde ese momento teníamos los objetivos del milenio que ahora se convierten en los objetivos de desarrollo sostenible, donde se establece que tenemos que, bueno, pues sí, cuidar el agua y tiene que ser asequible para todos, porque si no lo hacemos para el 2030 corremos el riesgo de que nosotros no podamos, bueno, sobrevivir a las condiciones en las que estamos viviendo. Entonces, bueno, bajo ese precepto entendemos que el agua es algo fundamental. En México sí ha habido algunos casos muy importantes que tomar en cuenta. El caso de Constellation Brands es un caso de mucha atención, pero concuerdo completamente con Arcelia porque cuando se hace esta consulta el 21 y el 22 de marzo, se establece que, bueno, pues de manera muy ilegal
se lleva a cabo porque ya tienen el 60% de la construcción. Entendamos que esto de Constellation Brands comienza desde el 2016, entonces sí es un proyecto que ya venía de una administración pasada, que en la actual administración pues no pudieron interceder desde antes, entonces es la manera en que están entrando, pero sí, me parece fundamental entender las formas. Esa no era una forma legal y hay un descontento social precisamente por eso. Pero hay que preguntarnos y plantearnos algo que a mí me parece súper importante en este punto. La verdadera pregunta debería de ser, ¿nosotros qué queremos? ¿Garantizar la economía o un derecho humano básico que se sabe que está en riesgo y que no es renovable? Entonces, dejo esta pregunta sobre la mesa porque creo que son las dos vertientes que vamos a estar tocando. Bueno, Francisco Romero, en lo que volvemos a tener por acá con nosotros Jorge Bojalil. Como especialista en derechos humanos, yo tengo la pregunta, aunque ya lo comentaste y lo han estado comentando las diferentes situaciones y posturas o puntos de vista, yo sigo insistiendo en que de los dos lados hay seres humanos y que dada la situación de yo llegué primero, yo tengo aquí establecido en este pueblo mi familia desde hace 5 o 6 generaciones, y sí, está bien, a lo mejor le vamos a llevar el agua a un grupo de personas que necesita, porque son más de 500,000 habitantes, y el desarrollo de la industria y el propio surtido de agua potable, con todo lo que conlleva en cuestiones de salud. Sigo con esa duda. Independientemente de la ética, independientemente de la legalidad, de si se pide permisos, si se hacen encuestas, ¿qué es lo que debe de prevalecer cuando nos encontramos con este tipo de situaciones? Yo necesito el agua y tú la tienes, sí, pero si te la doy ya no me va a alcanzar a mí. Paco, ¿tú qué me comentas, Paco Escárcega? Bueno, aquí nuevamente, efectivamente, si yo tengo el agua y otro la requiere, pues necesariamente la tengo que compartir. Ese es el principio ético. El problema es cómo la quieres compartir. Es decir, la condición que está moviendo o haciéndonos conflicto es que efectivamente hay un afluente, por ejemplo, yo tengo una represa y esa represa la puedo yo compartir, o a lo mejor la cobro, o a lo mejor legalmente, o como la explotación de pozos, tengo el derecho para explotar un pozo y bueno, el pozo es mío y yo atiendo mis consideraciones, pero hay una ley que está ahí al pendiente de que una vez que satisfagas tus necesidades primarias, pues la debes de compartir. O sea, eso desde luego que debe de ser así. El asunto es que no lo hacemos así y siempre ha habido problemas con ese asunto del agua. Y va a ser el problema del agua en 20, 30 años, va a ser un problema terrible ese asunto del agua. ¿Por qué? Porque no se han tomado las consideraciones, no se han tomado las precauciones para que hagamos un racional ejercicio del consumo de agua. No nada más es una cuestión de fraccionamientos, o no nada más una cuestión de hoteles, o de una cuestión turística. Es complejo, no podemos decir que es blanco o negro, no, es muy complejo. El problema es que las autoridades no quieren entrarle a esa complejidad, y entonces al no querer entrar a la complejidad, pues buscan salidas fáciles, ¿no? Una es expropiar, otra es saltarse, otras hacer encuestas, en fin, esos asuntos son los que le dan al traste a un proyecto de planificación del uso del agua, ¿no? Pienso. Gracias, Paco. Francisco Romero, ya creo que estamos listos. ¿Sí nos escuchas, Francisco? No, creo que no tenemos el problema de audio con Francisco. Bien. Vamos entonces a pedirle a Itzel que abunde, por favor, en esta situación. El planteamiento que estaba haciendo Itzel. Claro, con muchísimo gusto. Bueno, pues la ONU, a través de sus programas internacionales en favor del agua, pues establece que hay bastantes desafíos internacionales respecto a esto. Entre muchos hay uno, por ejemplo, de reducir los riesgos y hacer frente a la incertidumbre que todos tenemos, porque el agua es un recurso no renovable, y es muy difícil llegar a un acuerdo respecto a esto. La ONU ha trabajado años en hacerlo. Segundo, compartir el agua y definir los intereses en común.
las naciones han tenido bastantes discusiones y negociaciones de cómo vamos a definir y cuánta agua va a tener cada región, porque sabemos que va a tener un tiempo limitado. Definir y valorar las múltiples facetas de que la misma agua tiene, entre muchos otros desafíos. Pero sí me gustaría mucho ondear en el interés común, porque el que nos está también trayendo aquí al espacio mexicano. ¿Cuál debe ser el interés común y cómo deberíamos delimitarlo? Bueno, la Conagua tiene ahí una tarea muy grande de sentar a los estados y poder negociar cuál es el interés común y cómo se necesita a lo largo de los siguientes años. Guanajuato tiene 14 años más de agua en el estado, entonces es súper preocupante saber que vamos a tener un problema así y que se está avecinando y que no hay una cooperación nacional para regular este tema. Si no la hay todavía de manera internacional, pues no la esperamos de manera nacional. Entonces sí, para mí es muy básico hablar desde el contexto internacional para que entendamos que ha sido un esfuerzo que se ha venido moviendo desde hace mucho tiempo y que no se ha podido llegar a un acuerdo. Lo que sí creo y que deberíamos puntualizar siempre es que el derecho humano está por encima de los intereses comerciales o económicos de cualquier nación o estado. Bien, Itzel, muchas gracias. Arcelia, una de las cuestiones, ya está por aquí Jorge, una de las cuestiones que vemos con disgusto es que también el agua se vende. Si bien está regulada, si bien está a través de la Conagua, los derechos de los pozos, explotación, etcétera, hemos visto que también hay gente que está vendiendo esos derechos. Hemos visto gente que está haciendo negocio con esto que ya dijimos es un derecho humano, una cuestión de ética, una cuestión de justicia, una cuestión de legalidad. ¿Qué opinión te merece estas ventas de derechos sobre pozos? Y bueno, es una... Debo decir que el tema de la regulación de pozos siempre ha sido un tema controvertido en nuestro país. Sin embargo, bueno, existe el organismo que regula, que da una cierta cantidad de metros cúbicos, que se tiene que tener cierta observancia de ley, que otra vez voy a mi tema, para poder hacer uso y explotación de estos pozos. Tan es así que si tú quieres ceder tu derecho, debe ser gratuito, así lo marca la ley. Y México, además de que consigna en la Constitución, por supuesto, el derecho fundamental a que sea proveído por agua, es un derecho. Híjole, se perdió un poquito Arcelia, vamos a darle un par de segundos a ver si se retoma, y si no, seguramente en un momento más retomaremos, pero con la intención de no perder el hilo, estamos hablando precisamente de esas cuestiones, y aprovechando que ella... Ahí está Arcelia. Sí. Perdón, Arcelia, tuvimos una interrupción en tu audio. Si puedes continuar, por favor. Con muchísimo gusto. Te decía que México es suscriptor, no sé si eso se escuchó, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que consigna nuestra Constitución, por supuesto, el derecho fundamental que tenemos al recurso no renovable que es el agua, que así como tenemos nuestro Estado de Derecho, que yo subrayo, no es que sea lejano o ajeno el derecho del agua al Estado de Derecho, por el contrario, genera certidumbre y certeza, genera paz inclusive, porque bueno, pues el agua es un recurso sumamente valioso para los seres humanos. En ese sentido, nosotros creemos que esto tiene que estar regulado. Yo te decía de los pozos de agua, en donde está regulado precisamente incluso su cesión, además de que está regulado el uso por metro cúbico, también su cesión, donde debe ser gratuita, donde esta concesión de derechos inclusive queda con agua, y si yo quiero pasarlo, esta cesión de derechos, que así se llama, es gratuita. Es decir, tenemos que garantizar de todos y por todo que sea suministrado este recurso no renovable, que además es el que genera vida, es el que genera incluso riqueza. Sin embargo, yo siempre soy con el tema de la legalidad, está consignado incluso en nuestra Constitución. Entonces sí es importante dar certeza jurídica, paz y poder garantizar. Yo te quiero dar un dato muy relevante.
en el tema incluso del Estado de Derecho, que en esta medición última que hicieron el año pasado sobre nuestros estados, Baja California ha sido muy controvertido. Ustedes se acordarán de la ley Bonilla, de la que recientemente incluso este año se hizo referencia. Entonces, Baja California es uno de los estados de menor índice. En estados estos en donde el foco rojo en el tema de legalidad está latente, en donde inclusive esta medición que es internacional, el World Justice Project, que también tiene nuestra medición a nivel internacional y a nivel nacional, nos dice precisamente los estados que van a la baja. Baja California es uno de ellos. O sea, ya tiene varios ejemplos, no solamente esta, que es de gran relevancia con el tema del agua, sino, insisto, con el tema de la ley Bonilla y en otras instancias. ¿Qué genera el Estado de Derecho? Decíamos, te genera paz, genera respeto a los derechos humanos, donde está consignado también el derecho al uso del agua. Gracias, Arce. Jorge, ya retomamos contigo. No es lo mismo ver los toros desde la barrera que estar en plena plaza, ¿no? En pleno centro del gozo. Y a ti te ha tocado estar precisamente tomando partido en defensa del agua por uno de los lados. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, te lo voy a decir con esa experiencia y también mi experiencia como hace poco terminé de ser presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Eléctricos Irapuato y Salamanca, y ahí tenemos estudios del agua, pero te pongo una cuestión muy práctica. Las autoridades de Guanajuato acaban de decir que hay graves problemas porque no llueve y hay un problema fuerte de agua. Tenemos la contingencia. Si ahorita se diera esta situación del agua, obviamente se va a dar toda una pugna por tratar de que la industria siga con el agua y que las colonias se queden desprotegidas. Porque, bueno, por ejemplo, en el caso de Baja California, siempre escuchamos y en la televisión nada más vemos, esa es la ventaja de esta televisora y de este grupo que es plural, que se escuchan todas las voces y que les decimos que no nos crean, sino que reflexionen, de que no escuchamos a la gente, por ejemplo, de Mexicali, como no se escuchó y sí se dio represión en el caso de Heriberto, que habló hace rato, fue amenazado de cárcel, inclusive varios años después, en fin, toda esta situación. Pero si ahorita se nos presenta el problema de la escasez del agua y se tienen que tomar esas decisiones, pues las decisiones, imagínense con la contingencia, y no estoy inventando, pues ahí están los estudios del colegio y los especialistas, y las propias autoridades que han dicho lo mismo. Además, Guanajuato es el país número 24 en estrés hídrico del mundo, o sea que tiene un alto problema, y Guanajuato es el segundo peor estado en relación con la cuestión de los recursos del agua, y es uno de los peores porque muchos de del agua la contaminan las industrias. Los de Romita decían los de León, no, pues te vamos a mandar agua tratada. ¿Se escucha? Perdón. Sí, adelante. Te vamos a mandar agua tratada. Dice, entonces, ¿por qué me quitas el agua si después me la vas a mandar contaminada? Si allá viene, obviamente, la industria siempre tiene un déficit. Nada más imaginemos ahorita esta situación. Mexicali es un desierto. Si lo entienden, es un desierto. Si en el Sahara dice, se quiere poner la Constellation Brands, ¿qué van a decir los saharauis o los marroquíes? Van a decir, no. O sea, entonces, en este sentido, además tiene problema de que Constellation Brands, más las empresas que se iban a formar, que además hay muchos intereses de familiares, de gente de los consejos empresariales y todo esto, se quieren llevar todavía más el agua, o sea, dejarían a la población al desierto con mucho menos agua. Y ha habido una protesta. Yo no me quiero adelantar, hay violaciones a la ley, pero ¿qué tal? No me voy a adelantar, pero ¿qué tal si la consulta la promovió no el gobierno y la promovió Constellation Brands? Porque el gobernador quería que se quedara la planta. La presidencia de la República de alguna manera quería que se quedara la planta, pero ya vamos a ir a los locutores que han sufrido a los actores que han sufrido la represión. Porque además la empresa, como lo hizo, compró a mucha gente para que votara, pero aún así fue derrotada porque eran miles los mexicalenses. Nada más vemos en las noticias lo que se da.
y de entrada vamos a ver cómo ya había muchas violaciones y toda la cuestión de los recursos hídricos allá en Mexicali, para que veamos que en este caso hay una violación de derecho desde antes, pero cuando es la violación de derecho de la población o de los pobres no pasa nada. Cuando es la violación de los otros, tampoco. Además, pues está hablando de una solución porque a la empresa le conviene seguir en México por muchísimas razones. Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado porque siempre se pasa por encima de la población y yo estoy de acuerdo con el derecho, pero muchas veces el derecho nada más lo usan los poderosos. Yo una vez vi una película, no soy muy de películas de Hollywood, que se llamó Ashanti, que era una actriz negra, que era una investigadora, una doctora que fue que su esposo era un blanco allá por finales de los 70s esta película, era un investigador, también un doctor que estaban en África. Entonces les voy a contar la película, pero esta persona la agarraron los esclavistas y yo me quedé y entonces el esposo está como desesperado, junto con otros científicos se olvidaron de la cuestión del aspecto de la ciencia a buscar a porque las estaban vendiendo a los esclavos en condiciones, y ella como era negra, la iban a vender. Y cuando por fin atraparon y pusieron en jaque al esclavista, él dijo, no, yo no estoy haciendo nada malo, estoy actuando legal en mi país. Entonces, eso me quedó muy grabado, porque muchas veces lo legal también se vuelve pretexto de opresión. Y entonces, en ese sentido, ya después veremos cómo no es tan legal todo lo que hay atrás de Constellation Brands, como no hay tan legal aquí muchas cuestiones de la contaminación y se viola la ley, pero siempre pongámonos nosotros los zapatos. Si ahorita tenemos necesidad de agua, ¿a quién vamos a querer que se la den? Así se las dejo. Gracias, Jorge. De hecho, la próxima semana estaremos conversando, así como fue con Heriberto al principio de este programa, ahora será con Rigoberto, uno de los protagonistas de esta cuestión en Mexicali con Constellation Brands. Él forma parte también de ese grupo que se oponía a que continuara la construcción de Constellation, y obviamente conocemos la versión de parte de Constellation. Lo que no conocemos el otro lado de la moneda, cuáles son sus argumentos, eso lo veremos la próxima semana. Por eso decía Jorge, no me quiero adelantar porque eso se lo vamos a dejar a Rigoberto. Bueno, me perdí por aquí unas fallas técnicas un poco el debate, pero tratando desde mi experiencia y trabajo, yo creo que hay como un doble comentario que quiero hacer. Uno, en el tema de derechos humanos. Y sobre todo, no tanto en la vigencia, sino en la defensa y el respeto a los derechos humanos. Hoy por hoy, el tema de los derechos humanos toma mayor relevancia por las diversas crisis que enfrenta nuestro país. Uno tiene que ver con los avances en la democracia participativa. Y por otra parte, tiene que ver con la aguda y desigualdad que existe en nuestra sociedad. Entonces, ¿por qué cito estos dos temas? Porque es sustantivo recurrir al tema, a la vigencia de los derechos humanos para hacer exigibles y justiciables los derechos. ¿A qué me refiero? Este tipo de consultas y que se promueven a veces con intereses o con procedimientos no muy transparentes o muy claros, no son del todo mal planteados. ¿Por qué? Porque detrás de cada lucha social, económica, de un pueblo o de una región, está la legitimidad de un derecho y está una falta de avanzar en las enormes desigualdades que existen en nuestro país. En México ya teníamos un precedente, yo creo que casi todos lo recordarán, lo que sucedió en la presa de La Parota. Esa lucha, que fue una lucha de varios grupos de campesinos, incluso el movimiento estuvo fraccionado. Por una parte había campesinos que estaban promoviendo parar el proyecto de La Parota. Por otra parte, el gobierno federal tratando de impulsar toda una obra ahí. Sin embargo, algo que nos puso en la mesa ese asunto es darle a la sociedad la oportunidad de hacer justiciables sus derechos, y no solamente en el campo político,
sino también en el campo de los derechos humanos. Nuestras instituciones a veces no avanzan con la democracia y la participación que debería de existir. Las últimas dos recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la del 2019 sobre el derecho al agua, se ciñó más en el aspecto de la legalidad, violación a derechos humanos que tenían que ver más con el derecho a un recurso efectivo y a un derecho de audiencia, más que ir al fondo, que era el derecho al agua. Si bien la recomendación del 2020 sí recoge el tema del derecho al agua, no lo reconoce en toda su integralidad e interdependencia. O sea, no es solamente ver los derechos de manera singular, sino hay que verlo en razón del medio ambiente y del desarrollo sustentable, algo que en nuestro país es muy difícil de avanzar. ¿Por qué? Porque los gobiernos locales o federales muchas de las veces están más preocupados, como el gobierno hoy federal, de tratar de sostener una economía, una macroeconomía. Sin embargo, tenemos al país sumido en una pobreza de más de 50 millones de habitantes, pero además con enormes desigualdades. Entonces, ¿cómo hace una sociedad a poder acceder a esos derechos y sobre todo a los recursos que le garanticen sobre todo la defensa y protección? Eso es el tema que hoy por hoy nos lleva a estas posiciones un tanto cuanto polarizadas, pero que no apuntan a una cultura de derechos humanos. ¿Cómo debería de ser que nuestros derechos económicos, sociales y culturales pudieran ser justiciables? Es decir, que le diéramos a cualquier grupo social la oportunidad de ir a un sistema de protección y que realmente fuera escuchada, ¿no? Gracias, Francisco. Itzel, ¿hay receta para esto? Pues no, realmente. ¿Hay fórmula? No creo que exista una fórmula, y si la hubiera ya la habríamos encontrado y también la hubiéramos compartido. Como te digo, en mi campo de especialización, que es el tema internacional, ha habido muchísimas negociaciones con el futuro del agua. Te digo, es una preocupación de verdad tan grande que está estipulada dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, pero no existe una receta para contraer pues esto que sabemos que va a pasar. Pero lo que sí creo que es súper fundamental desde lo que estamos viviendo ahora es que nosotros tomemos las medidas pertinentes y el tema, por ejemplo, de Mexicali, que sí, que seguro vamos a tratar como con más profundidad, pues es básico, o sea, saber qué estamos poniendo delante de nosotros y qué es más importante, si es la economía, si son los derechos humanos, ¿a qué le estamos dando importancia? Yo reitero que creo que es una violación enorme a los derechos humanos la concesión de estos espacios, pero también sé que este no es el único ejemplo y que el agua es un problema en todos lados y que va a haber condiciones iguales y tenemos que decidir cómo y a dónde. Entonces sí, no hay una fórmula y si lo hubiera ya se habría socializado. Claro, gracias, Itzel. Paco Escárcega, tú por razones de tus labores profesionales estuviste cerca de la generación de electricidad a través del agua. Por cierto, me están haciendo indicaciones, nos quedan 5 minutitos, les voy a pedir que seamos muy breves en nuestras respuestas. Toda esta reflexión, Paco, y esta no existencia aún de una fórmula específica, receta, ¿a qué reflexión nos dejarías de tarea para la próxima semana? Mira, el asunto es un poco lo que dice Francisco. Es decir, lo que ocurrió en La Parota fue un movimiento muy importante que varios aspectos estaban en juego y que tenía que ver con el uso del agua. De hecho, la presa hay varias presas últimamente, se construyeron 2 presas. En esas presas causaron muchos problemas porque la gente no estaba convencida de cuál era el beneficio de esta represa, ¿no? El beneficio aparentemente pues estaba en la generación de oportunidades para quienes van a quedar en la ribera de la presa. Pero el agua, volvemos al mismo asunto, el agua es que no puede estar por arriba de la ética. O sea, si nosotros hacemos
Es decir, por ejemplo, estos señores de Guanajuato, de este hotel, a lo mejor ya están amparados, en fin, ya tienen una serie de recursos legales con la cual ampararse para hacer uso de esa agua, ¿no? Uso de ese recurso. Pero es que no vemos el futuro. O sea, el problema, y esto es como también lo dice Itzel, no hay una fórmula porque la fórmula está en tomar las decisiones de ahorita. Y las decisiones de ahorita tienen que partir de una estructura ética. Ética es el asunto. Si nosotros dejamos a un lado la ética, pues se justifica todo. Todo lo puedes justificar. ¿Por qué? Porque finalmente entras al terreno de lo moral, si entras al terreno de lo moral, entras al terreno social, y en fin, encontrarás una serie de salidas, pero el asunto fundamental es cómo vamos a hacer para que todos los guanajuatenses tengamos acceso al agua y no sea problema para la construcción de una economía a través de la industria, por ejemplo. Pero el problema es que no ha habido, realmente no se han sentado a solucionar este asunto, ¿no? Y eso nos va a causar un serio problema, como ya lo mencioné, en 20 años esto va a ser un caos. La tendencia es que se consuma más agua, ¿no? Claro. Paco, te agradezco mucho. Arcelia, ¿con qué nos dejas? ¿Con qué reflexión nos dejas para la próxima semana? Sí, yo tengo mi final aquí. Por supuesto que el agua es tema prioritario. La escasez, el desigualdad de acceso y la contaminación, que no lo tratamos aquí, y que esto sí tiene una solución de alguna manera con los especialistas quienes dicen que hay que invertir el agua, que hay que tener programas sustanciales que tengan que ver con la redistribución, que tengan que ver con invertir en agua y que tengan que ver con concientizar. Y por supuesto todo esto tiene que ver con Estado de Derecho. Si empezamos a poner las prioridades como deben de ir en nuestro Estado de Derecho, entonces podremos entender que tenemos que protegerlo, pero que tenemos que actuar siempre con la legalidad. Muchísimas gracias por su atención, por habernos escuchado, por compartir este debate cada semana. Muchas gracias. Muchas gracias, Elia. Jorge, en un minuto, regálanos por favor tu reflexión y tarea. Tenemos que ponernos en los zapatos de los otros. Guanajuato está cerca del día cero, de que se quede sin agua. Somos el segundo estado con más problemas, como dije, pero también, ¿qué transnacional tiene los intereses de todo el agua del Iztaccíhuatl? Y si nos vamos a toda la contaminación, que algo mencioné muy rápido, pero que tendría que ser todavía mucho más completo y que daría más legitimidad a las luchas sociales, porque muchas luchas sociales son precisamente por la defensa del medio ambiente, del agua y todo esto. Entonces, si nos ponemos en las botas de los demás, en los zapatos de los demás, bueno, pues los sionistas están masacrando palestinos y una parte del problema no es todo, es la cuestión del agua, porque se quieren quedar con el agua de un territorio que robaron, pero quieren ir más allá, la cuestión del agua. Entonces, el agua es un punto central. Entonces, veamos qué es lo que nos puede a nosotros pasar. Estamos cerca del día cero y cuando tengan que decidir entre la industria y nosotros, los industriales se van a aborazar y si nosotros no luchamos, nos vamos a quedar cada vez en una situación más difícil. Y sabemos por qué hay recortes de agua seguido en Irapuato. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Y yo aquí la pedirnos de nuestro especialista en derechos humanos, Francisco Romero, la pregunta, la invitación es a la gente que nos sigue a través de NPI Networks a que también nos haga a favor de expresarnos sus inquietudes, sus declaraciones, sus preguntas. Inbox, por favor, porque las estaremos retomando y formarán parte la respuesta de cada uno de nuestros panelistas para la próxima semana. Francisco Romero, queremos agradecerte muchísimo que nos hayas acompañado. Esperamos que no sea la última vez. Estaremos acudiendo, gracias, por supuesto, a tu expertise. Gracias, muy amable por la invitación y será todo un gusto volver a participar. Muchas gracias. Pues me despido. Itzel Casillas, Arcelia González, Francisco Escárcega, Jorge Bojalil, Francisco Romero. A usted, amigo que nos está siguiendo a través de NPI Networks, gracias por su atención, la invitación a que participe, nos mande sus recados, inbox, y las tendremos en cuenta para la próxima semana. Muchas gracias, esto es Debate, Confrontando Ideas. Y a todos los muchachos que hacen posible este programa, porque te están trabajando de más también, es un agradecimiento. Sí. Muchas gracias.